Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al espacio Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Seguimos viendo a Hildegarda, en concreto su correspondencia, que por cierto es muy copiosa. Hildegarda hablaba con una gran autoridad. Esta mujer imponía esta autoridad. Y esto se percibe en sus cartas. También vemos que Hildegarda fue más allá de una adquisición rudimentaria de la gramática latina, que tuvo acceso a las escrituras y a los textos clásicos. Vemos cómo los grandes retos al leer esta obra, la obra epistolar de la abadesa, son el empleo de un vocabulario muy codificado y las dificultades que ella también tenía con el lenguaje aprendido. Utilizaba dos palabras que le encantaban y que en ellas encontraba muchísima unción, que es la palabra fecundidad, verdor, y la palabra humedad. Ambas encuentra ella en estas dos palabras una fuerza para explicar lo que es todo el misterio. En sus cartas va a aparecer la luz viviente, que vivifica, da vida, da las virtudes, hace que los vicios se separen de nosotros, y de esta manera, y utilizando alegorías con estos elementos, podemos entender sus cartas. Además, tengamos en cuenta que en cuanto a los temas de las epístolas varían, desde asuntos políticos, como la pérdida de su secretaria, Richardis, su negativa de comprometer sus principios a pesar de la amenaza hacia su comunidad, la profunda pena originada por la pérdida de la música, la memoria de aquellos que la quisieron, la enseñaron y la amaron. Bueno, pues entre estos temas, algunos de ellos se basan sus cartas. Se conservan nada menos que 400 cartas. Les caracteriza ese tono de intimidad, de revelación personal, de brevedad, de comunicación, persona a persona, pero quizá el factor más importante que hemos de tener en cuenta en la correspondencia medieval es que era un documento público, que pocas veces se destinaba a una sola persona. Desde los modos de producción, secretarios, copistas, las formas de transmisión, el estilo de composición, bueno, que hacían la privacidad algo bastante difícil, por no decir imposible. Y aún en las formas de transmisión encontramos cómo se diluye este sentido de la privacidad. Con lo cual, pues la mejor evidencia para confirmar la naturaleza pública de este proceso epistolar, vemos que en las cartas pues no aparece muchas veces una sustancia real, porque a veces el mensaje privado que se quería escribir, si se escribe era imprudente hacerlo, ¿no? Entonces, claro, se debía de hacer, si querías expresar a la persona algo ya muy privado, pues se hacía oralmente. Las cartas servían simplemente como un preámbulo para expresar respeto o amistad. También podían estar sujetas a falsificaciones. Es importante el conocimiento del entorno político y religioso, claro, de este tiempo. Esto, si no lo entendemos, pues no podemos entender tampoco sus epístolas. Tengamos en cuenta, fue una época turbulenta de guerras, un tiempo de antipapas que origina un conflicto sangriento entre la Iglesia y el Estado. Y además, a finales del siglo XI, la Iglesia se había secularizado. Los cargos eclesiásticos eran comprados, vendidos con toda impunidad
puestos de gran poder e influencia, se vendían al mejor postor, sin tomar en cuenta los méritos espirituales y los intereses políticos. Ahí además había una pugna entre el imperio y la Iglesia que iba a continuar a lo largo de toda la vida de Hildegarda. Ella la mayor parte de su existencia la pasó bajo el reinado de Federico I, Barbarroja. Se sabe que cuando Federico fue elegido emperador, Hildegarda le escribió una carta. Se sabe también que lo visitó alrededor del 1150 en el Palacio Real. ¿Por qué? Federico escribió para informarle que las predicciones que ella le había hecho pues se habían cumplido, ¿no? A pesar del cisma que comenzó con esa elección papal de 1150, fue una ruptura que iba a durar 18 años. Barbarroja fue excomulgado por Alejandro III en el 1160. Bueno, pues Hildegarda mantuvo su relación epistolar con él. Además, por otro lado, cuando murió el antipapa Víctor IV, Federico intentó imponer a otro hombre en la Iglesia y Hildegarda pues no dudó en llamarlo loco e infantil. Bueno, así era ella. Y a finales del siglo XI pues vemos estas circunstancias y entonces ella empezó a decir que era el tiempo femenino. Bueno, y no porque careciera de aspectos masculinos, sino porque, como ella dijo, la justicia de Dios se había debilitado y los hombres no sabían imponerla. Entonces, las cartas nos aclaran también lo que ella quiso comunicar. O sea, si los prelados de la Iglesia, los representantes de la justicia de Dios en la tierra, se estaban marchitando porque su estilo de vida era cómodo, porque amaban el lujo, amaban los placeres y no amaban el Evangelio, el celo por los trabajos del Señor se había vuelto débil, entonces su mensaje se torna estéril y aún más denuncia la santa, pervertido y desorientado. Por lo tanto, paradójicamente, pues Dios ha llamado a una mujer para que renueve la virilidad de la tierra. Y así esta colección de cartas pues es un testimonio de esta época de Hildegarda. Las epístolas la muestran próxima, humana, como un personaje de su tiempo. Por ejemplo, veamos la carta de Hildegarda al arzobispo de Bremen. Dice así: que aquel que te vio el primer día te vea hoy. Él que te dio ojos para ver, alas para volar, e hizo de la humanidad el espejo de todos sus milagros, brille en ti. Cuando la razón de una persona imita a Dios, ésta tampoco tiene principio ni fin en la rueda de la eternidad. Que Dios vea que huyes del mal, que haga ventanas en ti, ventanas bellamente esmaltadas, con virtudes, y que conduzca tu vuelo al abrazo del amor. El Espíritu del Señor dijo: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a mis ventanas? He visto la luz de la salvación en ti. Ahora llena los preceptos que Dios en su gracia te da y que el Espíritu Santo te enseñe. Bueno, esto es un ejemplo de una de las cartas. Por ejemplo, carta de Hildegarda al Papa Eugenio III en el 1148. Pues aquí también tenemos otro ejemplo donde expresa este ser profético que ya llevaba interiormente. Fue también una cuestión en la cual Eugenio III dio su aprobación a Bernardo Silvestre, es autor de una cosmografía, un trabajo que tiene ciertas semejanzas al de Hildegarda. Hildegarda era también especialmente original. De esta manera, estos dos trabajos, la cosmografía de Bernardo y Escivias de Hildegarda, fueron muy importantes para la historia intelectual del siglo XII. Fueron dos escritores que mostraron un atrevimiento en sus concepciones de carácter cosmogónico y en sus formulaciones. Posiblemente habrían sido perseguidos por los concilios sinodales, como le sucedió a Pedro Abelardo, de no haber intercedido Eugenio III. La providencia que va guiando las cosas, este infinito misterio. Y esta es la carta. Oh gentil Padre, yo pequeña mujer, he escrito las imágenes que me fueron mostradas en una visión iluminada por el sagrado equilibrio.
Oh Padre lúcido, a través de sus representantes, usted ha venido a nosotros tal como Dios lo ordenó. Ha leído una parte de los escritos inspirados en las visiones que he recibido de la luz viviente y los ha atesorado en el corazón. El texto ha sido ya completado. Mi espíritu desea que la luz brille en usted, que purifique sus ojos y eleve su espíritu en lo concerniente a Escibias. Eso agradará a Dios. En su inestabilidad, muchos sabios, en cuestiones mundanas, me critican por ser una mujer formada de una costilla, ignorante en asuntos filosóficos. Por lo tanto, padre de los pioneros, atienda lo que vi. Un poderoso rey sentado en su palacio, rodeado de grandes columnas ceñidas por barras de oro, adornadas con perlas y piedras preciosas. Complació a este rey tocar una pequeña pluma que voló milagrosamente. Un viento poderoso lo sostuvo para que no cayera. Ahora él, que es la luz viviente, brillando en el cielo y en el abismo, se dirige a usted. Escúchelo. Prepara estos escritos para que quienes los oigan los hagan fructíferos, de dulce sabor. No cuestiones sus misterios. Son de una necesidad que no ha sido revelada aún. Haz que su olor sea delicado para que fortalezcan tu camino. Bueno, muchas cosas podríamos seguir diciendo de las cartas de Hildegarda, pero vamos a pasar a otra de sus obras, en este caso su Lingua Ignota. Es una obra poco conocida. Consiste en un poco más de 1000 palabras, seguidas por su glosa en latín o alemán. Contiene solo sustantivos y unos cuantos adjetivos. Las palabras además no se encuentran alfabetizadas ni totalmente al azar, sino en categorías. Primera de esas categorías, la esfera supernatural. Segunda, el orden humano. Tercera, la Iglesia. Cuarta, el orden secular. Quinta, la medición del tiempo. Sexta, la esfera socioeconómica. Y séptima, el mundo natural. Lingua Ignota se acompaña de otra pieza que se llama Literae Ignota, y ambas fueron halladas junto con otros manuscritos de Hildegard. ¿Qué es lo que más destaca? Bueno, no era un esbozo de un idioma universal, sino que pretende ser un idioma secreto, y solo puede ser utilizada esta lengua de forma suplementaria. Nunca se dice de ella que alentara a que otros hablaran. No hay evidencia de que fuera empleada como una lengua mágica o algo así. En cambio, el predominio de términos corporales y herbolarios implica un vínculo con las artes curativas. Contiene la obra una terminología médica completa porque más de un cuarto del total de los términos se refieren al mundo natural y 140 describen el cuerpo humano. ¿Cómo muestra su estructura? Afinidad con los trabajos enciclopédicos de las características de Isidoro de Sevilla, particularmente con su etimología y con los diccionarios medievales y lista de palabras. Su método para crear palabras consistía en adaptar, en recombinar las raíces del latín, del hebreo, del griego, del alto alemán, como melódico y una forma así que consigue como un efecto melódico, y aliterado, ¿no? Conociendo la vida de Hildegard, pues podría representar un intento por renombrar al mundo, por redescubrir el corazón estético del lenguaje humano. La granja, el jardín, el convento, son para ella terrenos asociados con la plenitud existente y la belleza de la creación divina. Es un afán por recuperar la pureza y la inocencia del acto de Adán, de nombrar en el presente. Existe una carta del monje Volmar a la abadesa, porque teme que Hildegard fallezca pronto, la ve ya debilitada, y pide a la abadesa que no deje que muera con ella su música y su lenguaje. Solo una vez, en los extensos trabajos de la santa, se emplea esta lengua ignota, y estaba además relacionada con su música. La santa, tengamos en cuenta que únicamente empleó las palabras del idioma desconocido en el canto. Además, dicho sea, en la liturgia, en el ritual, en la comunicación con Dios. Solo existe una respuesta, el lenguaje secreto, que es un privilegio divino. Ella no podía hacer pública la íntima posesión que la vinculaba con la creación. Por lo visto, su misión fue
transmitir los efectos musicales de sus palabras secretas a través de sus obras oficiales. En fin, resumiendo, podemos decir que lingua ignota fue una lengua descrita por la abadesa Hildegarda en el siglo XII, que se usaba con fines místicos y que se escribía con un alfabeto propio. No es una lengua que se pueda traducir con herramientas de traducción actuales, sino un sistema de escritura y lengua creado para un propósito específico. Bien, queridos oyentes de Radio María, les recuerdo que estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno, en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, y también les recuerdo que estamos viendo a Hildegarda de Bingen. En la primera parte del programa hemos estudiado las cartas que escribe Hildegarda y hecho referencia a su obra Lingua Ignota. Bueno, pues vamos a continuar viendo el resto de las obras de Hildegarda, ¿verdad? Que parece un bagaje tan enorme, tan grande, que no termina nunca en su diversidad, en su riqueza y en su variedad. Otra de las obras de Hildegarda es la explicación de la regla de San Benito. Esta obra se escribió probablemente al finalizar en 1150. Es muy posible que la pidieran las hermanas que explicara la regla. El estilo de la obra es más sencillo, más directo que en cualquier otra de sus obras y solo al comienzo y al fin insinúa algo acerca de sus experiencias proféticas y visionarias. Voy a leer los puntos 1, 2 y 3 de la obra. Hildegarda, templo del Espíritu Santo y reverenciada esposa de Cristo, amada de Dios, y a las hermanas de la tan querida señora de San Rupert en Bingen, toda la comunidad del convento, con humildad y perseverancia en las obras buenas, ruega que sea exaltada con eterna gloria, como si también nosotras participásemos de los efluvios del narciso paradisiaco, nos deleitamos en tus revelaciones, de manera que nos vemos obligadas a decir con el apóstol: gracias sean dadas a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y valiéndose de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Cuando contemplamos el pleno entramado del cuerpo de la Iglesia, en el cual todo lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como Él quiere, nos alegramos de la abundancia de los dones de santidad en ti derramados y tan visiblemente manifiestos. Por eso, en estos tiempos posteriores a los apostólicos, te contemplamos como un espejo de amor divino. En momentos de necesidad acudimos a ti como refugio seguro en ciudad inexpugnable, suplicándote nos ayudes con tu oración
y tus consejos. Esta obra no es un comentario a todos los puntos de la regla, sino algunos, que son aquellos que tienen que ver en forma más directa con su responsabilidad como madre y maestra, aunque se omiten los relacionados con el oficio del abad, la obediencia y el tomar consejo de la comunidad. En todo su comentario, la regla de oro es siempre la muy benedictina virtud de la meditación, en pro de una vida en armonía, que por supuesto, ya saben, en esta conexión que ella siempre destaca, abarca lo físico y lo espiritual. Además, trata con un gran interés todo aquello que concierne a la liturgia, pero también recuerda los deberes de la hospitalidad, que tienen relación con su práctica médica, y se explaya mucho sobre ese punto. Hace una lectura que tiene en cuenta la diferencia entre el momento en el que la regla había sido escrita y su práctica contemporánea. Bien, otra de sus obras es la explicación del credo atanasiano, que fue escrita para la instrucción de sus hermanas en religión y que está precedida por una carta de Hildegarda a su comunidad, en la que les habla de la confrontación que mantiene con el monasterio de San Disibodo. Recordemos cuando habíamos visto su vida por la defensa de los derechos de la abadía de San Ruperto. Y en este comentario hay un protagonismo de dos virtudes, la caridad y la sabiduría, y una breve historia de la salvación en la que ella va a aludir a la defensa de que la Iglesia hiciera San Atanasio contra los arrianos, ¿no? Hace, por tanto, mención a esa defensa de San Atanasio frente a esta herejía. Y precisamente los grandes temas de San Atanasio en el credo son la Trinidad, la Encarnación, la relación de las divinas personas con el alma humana y las advertencias para evitar caer en el error, temas que aquí se encuentran tratados con toda esa capacidad de imagen que tiene Hildegarda. También otra de las obras es el tercer comentario de Hildegarda, que se llama Las exposiciones de los evangelios, que son dos obras separadas, el tercer comentario y separables ambas como un conjunto unitario, reordenado sus secuencias según la sucesión de fiestas del año litúrgico romano. 58 exposiciones. Estas exposiciones tratan sobre los evangelios propios de distintas misas dominicales, del calendario litúrgico, pero no son homilías. Son comentarios o exposiciones sobre el Evangelio de las misas, relecturas, exégesis, comentarios, catequesis sobre los posibles sentidos del fragmento bíblico, bien a nivel espiritual, a nivel literal o a nivel anagógico. Van a tener la fuerza de la palabra hablada, del estilo directo y parecen brotar de la inspiración interior. A veces son glosas breves a las palabras bíblicas que fijan sentidos espirituales a fin de establecer analogías sobre el conjunto del fragmento evangélico, y otras veces tales glosas se entrelazan unas a otras de modo que todas ellas pueden leerse como un conjunto redactado con sentido. Por ejemplo, el comentario al domingo 8 después de Pentecostés, el comentario de Hildegarda, por ejemplo, en base a Lucas, al texto de Lucas 16, 1, 9. Leo, ya saben que siempre leemos, intentamos leer parte de sus obras, sobre todo para que escuchen las palabras de la santa, porque es la mejor manera de conocerla. Dice, había un hombre, el que creó al hombre que es Dios y hombre, rico como tal, nada le faltaba en la plenitud de sus bienes. Tenía un administrador, es decir, Adán, a quien había encomendado el paraíso y todas las criaturas, y éste fue acusado ante él, esto es, en el saber de los ángeles, porque en ellos Dios ve nuestras obras, y en otros seres creados de dilapidar sus bienes, esto es, como si quisiera tener para sí en igualdad la honra única a Dios, de vida que con nadie puede compartir. Pues la serpiente dijo, seréis como dioses, es decir, Dios os hizo según él mismo y por eso sois dioses. Y de ahí que los hombres también se comportaron después como si fueran dioses creando ídolos. Y le llamó cuando dijo, ¿dónde estás? En cuanto fue transgredido el precepto divino, y le dijo, ¿qué es eso que oigo de ti? Y en ese momento, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer?
Dame cuenta de tu administración, porque serás juzgado según tus obras y dejarás la tierra de los vivos. Tú ya no podrás administrar, porque no te puedes excusar negando que hayas obrado mal. Y por tanto, maldita sea la tierra por tu obrar. Comerás de ella con tu trabajo durante todos los días de tu vida. Abrojos y espinas dará para ti. Comerás las hierbas de la tierra, ganarás tu pan con el sudor de tu frente, pues tu primera obra fue la amargura del mal. Y les hizo unos vestidos de pieles y expulsó a Adán. Bien, amigos, pues hasta aquí en relación a las obras. Hoy también quería explicar un poquito, como solemos hacer al final de los programas, ver rasgos de la teología de la Santa. Y lo vamos a hacer en relación a la Trinidad, una vez que hemos visto este conjunto de la obra de Hildegarda, porque ya hemos llegado a ese punto de ver ese conjunto de su obra, pues vamos a pasar, siguiendo la obra, en este caso, de Luis Ángel Montes Peral, su estudio, lo que piensa sobre la Trinidad, desde su libro Escivias. ¿Qué es la Trinidad para Hildegarda? Bien, pues la Trinidad constituye la luz por antonomasia. Es una fuerza y un poder infinitos que es imposible de imaginar. Esto significa que el Padre es la justicia con mayúscula, en la que están comprendidos por igual el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que enciende el corazón sin que se pueda dar sin el Padre y el Hijo. Corresponde al Hijo la plenitud de la fecundidad, que se verifica también en el Padre y en el Espíritu sin diferencia ni distinción, dice la Santa. Las tres divinas personas son inseparables en la majestad de la divinidad, ya que el Padre no es sin el Hijo, y el Hijo no es sin el Padre, y el Padre y el Hijo no son sin el Espíritu Santo. Y esa tríada de personas conforma un solo Dios. Es indivisa y soberana divinidad, inseparable. Vive la única divinidad en tres personas distintas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, que se realizan en el camino del amor, en la expresión incontaminada de un mismo amor. Y todo esto lo contempla Hildegarda en esas grandiosas visiones que le hacen ponerse al lado de la Trinidad para mostrar esa grandeza inefable que va a posibilitar al hombre la participación de la vida trinitaria conseguida en Cristo Jesús, el Hijo del Padre y el más grande de los hombres. La Trinidad, en las imágenes de la gran monja alemana, puede percibirse más por la contemplación en el amor que por la razón. Bueno, y ahora he escogido algunos de sus pensamientos en relación a la Trinidad. Así expresa. Primero, la Trinidad son tres personas. Esto es lo que constatamos en su obra, lo que ella dice, y lo dice así. Así ves una luz muy esplendorosa que sin sombra de quimera, defecto ni engaño representa al Padre, y en ella una forma humana del color del zafiro que sin mancha de ofuscación, envidia o iniquidad designa al Hijo, engendrado por el Padre antes de los siglos, según su divinidad, pero después encarnado en el mundo, en el tiempo, según su humanidad, y ardía entera en un suave fuego rutilante, fuego que sin huella de aridez, mortalidad ni calígine, manifiesta al Espíritu Santo. Por él fue concebido, según la carne, el Hijo único de Dios, nacido de una virgen, en el tiempo que irradió en el mundo la luz de la claridad verdadera. Y esa esplendorosa luz inundaba todo, el fuego rutilante, y el fuego rutilante, la esplendorosa luz, y el rutilante fuego inundaba toda la forma humana, siendo una sola luz, en una sola fuerza y potencia, pues el Padre, que es suprema equidad, pero no existe sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que enciende los corazones de los fieles, mas no existe sin el Padre y sin el Hijo, y el Hijo que es fruto pleno, pero no existe sin el Padre y sin el Espíritu, son inseparables en la majestad de la divinidad, porque el Padre no es sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre, ni el Padre y el Hijo sin el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo sin ellos. Así, estas tres personas son un solo Dios, en una sola e íntegra majestad divina,
y la unidad de la divinidad subsiste indivisiblemente en estas tres personas, porque la divinidad no puede ser escindida, pues permanece siempre inviolable. Esto dice en relación a la unidad. Por ejemplo, ¿cómo se expresa que las tres personas son como llamas, las tres fuerzas de la llama?, dice Hildegarda. De esta manera. Mira otra vez, igual que la llama es en un solo ardor, tres fuerzas posee, hay un solo Dios en tres personas. ¿Cómo? El brillante fulgurar, el vigor arrebolado y el aliento ígneo componen la llama brillante. Fulgurar para que alumbre, vigor arrebolado para que se medre, aliento ígneo para que arda. Entonces en el brillante fulgurar contempla al Padre que irradia su claridad sobre los fieles con paterno amor en el vigor arrebolado, insisto, en la llama, y por el que manifiesta su virtud. Reconoce al Hijo que recibió de una virgen, su cuerpo y en el que la divinidad reveló sus maravillas, y en el aliento ígneo descubre al Espíritu Santo, que ilustra con ardor las mentes de los fieles. Pero igual que allí donde no hay brillante fulgurar, vigor arrebolado y aliento ígneo, no se verá llama. Allí donde no se ha adorado el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, Dios no será dignamente venerado. Luego, así como en una llama se distinguen tres fuerzas, deberás entender tres personas en la unidad de la divinidad. Por ejemplo, sobre la unidad de la esencia. Pero el Padre no existe sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre, ni el Padre y el Hijo sin el Espíritu, ni el Espíritu sin ellos. Tres personas inseparables en la unidad de la divinidad. ¿Cómo? Resuena la palabra desde la boca de un hombre, mas la boca no resonará sin la palabra, ni resonará la palabra si no hay vida. ¿Y dónde habita la palabra? En el hombre. ¿Y de dónde sale? Del hombre. ¿Cómo? Porque el hombre tiene vida, así está en el Padre, el Hijo, al que el Padre envió a las tierras de Calígine por la salvación de los hombres, concebido por el Espíritu Santo de una virgen, Hijo que así como es el unigénito en la divinidad, es también unigénito en la virginidad, y al igual que es el único Padre, el único del Padre. Dice en otro texto que la Santa Trinidad no debe ser escrutada. Bueno, de esta manera se expresa Hildegarda. Los fieles deben creer con sencillo y humilde corazón en la inefable y santa Trinidad de la unidad suprema, oculta a los que servían bajo el yugo de la ley y manifestada en la nueva gracia a los liberados de la servidumbre, como Dios uno y verdadero en tres personas, y no tratarán de escrutarla, pues hay del que desestime el don recibido del Espíritu Santo y busque más de lo que debe por su temerario orgullo, antes le llegará a caer en lo peor que encontrar cuanto indignamente apetece. Es como una espada de tres filos de la Trinidad y señala la diferencia y la unidad de las tres personas. Así expresa la Santa. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testimonian que su potestad es la misma, aunque sean personas distintas, pues obran simultáneamente en la unidad de la sustancia inmutable y absoluta. ¿Cómo? El Padre es quien todo lo crea por la palabra, por su Hijo en el Espíritu Santo. El Hijo es aquel por el que todo se perfecciona en el Padre y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel por el que todo medra en el Padre y en el Hijo. Y estas tres personas existen de tal modo en la unidad de su indivisible sustancia que no se mezclan entre sí. ¿Cómo? El que ha engendrado es el Padre, el que ha nacido el Hijo, el que procede del Padre y el Hijo con ardiente lozanía, el que apareció como pájaro inocente sobre las aguas y las santificó, el que llenó a los apóstoles con el fervor del fuego, es el Espíritu Santo. El Padre engendró al Hijo antes de los tiempos del mundo. El Hijo estaba con el Padre y el Espíritu Santo existía, coeterno, con el Padre y el Hijo, en la unidad de la divinidad sin fin. Por tanto, hemos de entender que si de estas tres personas faltara una o dos, Dios no sería en su plenitud. ¿Cómo? Porque son una unidad en la divinidad, y si faltara Dios no sería, pues aunque sean personas distintas, son, sin embargo, una sola sustancia íntegra, inmutable de belleza, inconmensurable, y permanecen
en la unidad indivisible. Y por último, las 3 semejanzas de la Trinidad, así lo expresa la Santa. El poder, la voluntad, el ardor, 3 picos de una sola cima de la acción. ¿Cómo? En el poder está la voluntad y en la voluntad el ardor. Y son inseparables como el aliento de un hombre al ser exhalado. ¿Cómo? El aire que circula, la humedad y el calor componen la indivisible exhalación del aliento humano, como indivisible es también tu ojo en su integridad. ¿Cómo? El círculo de tu ojo tiene 2 capas transparentes. El que ha engendrado es el Padre, el que ha nacido el Hijo, pero componen un único habitáculo que rige lo que lo integra. Escucha y entiende, oh hombre. De este modo hay 3 personas en una sola esencia inmutable de la divinidad. En el Padre está el Hijo, y en ambos el Espíritu Santo, y son uno, y obran inseparablemente. Ni el Padre obra sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo sin ellos, ni el Padre y el Hijo sin el Espíritu Santo, pues son una unidad indivisible. Así Dios es en 3 personas, sin principio, antes de los siglos. Pero el Hijo no se revistió de carne antes del comienzo del mundo, sino en el tiempo señalado, cuando al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo. Y aún encarnado el Hijo, Dios existía en 3 personas y en ellas quiso ser invocado. Al brotar esa flor virginal en la pureza de la virginidad, no se añadió otra persona a la inefable Trinidad, solo que el Hijo de Dios se revistió de carne, asumida sin mancha. Por tanto, estas 3 personas son un solo Dios en la divinidad, y quien no crea en esto será separado del reino de Dios, porque queriendo desgarrar la integridad de la divinidad, se desgarrará a sí mismo en la fe, tal como está escrito. Bien, queridos amigos de Radio María, pues vamos a dar paso, ya saben, a nuestra querida Pilar, que nos ayuda muchas veces pues, a aplicar, a concretar y a sacar en realidad esas aplicaciones para nuestra vida, porque de esto se trata a través de las doctoras de la Iglesia, en este caso de Santa Hildegarda, de ver cómo su doctrina se hace actual para nosotros y para nuestro hoy. Pues adelante, Pilar, cuando tú quieras. Bueno, pues la verdad es que a mí este programa de hoy me ha ayudado mucho
a entender dentro de lo que se puede entender, un poco más el misterio de la Trinidad. Porque cuando nos enseñan de pequeños, o los que sea ya de mayores, siempre nos dicen, en Dios hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Vale, hasta ahí vamos bien. Pero a veces cuando separamos las personas, separamos entre comillas, para poder definirlas mejor, caemos a veces en la equivocación de presentarlas como si actuasen de manera autónoma, cuando Hildegarda nos acaba de explicar repetidísimas veces que actúan de manera simultánea. Esto es muy importante, ¿eh? Sobre todo yo pienso en las catequesis que damos a los niños, ¿cómo les explicamos esto? Actúan de manera simultánea. Y Hildegarda pone 2 ejemplos que a mí me han servido muchísimo. Uno es el de la palabra. El de la palabra. Yo aprendí en gramática que la palabra es la expresión de la idea, y yo estaba muy contenta con eso. Pero ahora viene Hildegarda y dice que la palabra contiene 3 cosas: el sonido, el sentido y el aliento. El sonido, porque para ser escuchada una palabra es evidente que se necesita que haya sonido. El sentido operante, que es el sentido para ser entendida. La misión de una palabra es que tú entiendas la idea que quiere expresar aquel que está hablando. Y luego la tercera cosa que es necesaria es el aliento. Pues si alguien quiere pronunciar una palabra pero no tiene fuerza de voz, pensemos en un mudo, por ejemplo, pues aunque exista el sonido, tenga la idea muy clara, si no existe el aliento, esa palabra no podrá ser expresada. Así, Hildegarda, con estas 3 características, nos explica un poco cómo funciona la Trinidad. Y es muy curioso, ¿eh? Podemos después meditar sobre esto. El sonido identificado con el Padre, el sentido operante identificado por el Hijo, porque el Hijo es el que nos revela, y el aliento, que es la palabra, que es el aliento necesario para que esta palabra sea pronunciada. Y yo, en cuanto que oigo aliento, pienso en el Espíritu Santo. Bien, otra imagen que nos propone Santa Hildegarda, que tú ya la has mencionado, es la del fuego. Pero yo me voy a centrar más en lo que es una llamita. Cuando los niños pequeños se les dice, dibuja una llamita, ellos rápidamente lo tienen claro. Dibujan primero una zona así con sus piquitos, que es amarilla, dentro pintan otra zona en rojo oscuro y por dentro pintan una tercera zona más pequeña de un azul intenso. Bien, eso gráficamente se ve muy bien. Pero también se entiende mejor cuando tú empiezas a manejar un mechero en un laboratorio o en la cocina, simplemente una cocina de gas, cuando tú enciendes la llama, o en un camping gas para alumbrar, y tú ves cómo estas 3 partes de la llama, tú no las puedes separar, no puedes decir, ahora de esta llama yo voy a quitar la parte central o voy a quitar la parte exterior. Es imposible. Y sin embargo vemos que cada una de estas 3 partes cumple una función diferente. Bueno, pues estas 2 cosas a mí creo que son unas explicaciones muy sencillas, pero que nos ayudan a entender la Trinidad. Qué pena nos da, por lo menos a mí me da, cuando hay gente que solo reza al Hijo o que solo reza al Espíritu Santo. Pues la Santa nos advierte de esto y nos habla de que la alabanza debe ser dirigida a la Trinidad.
Y luego hay otra cosa muy importante que nos dice que la Trinidad es un misterio dinámico y amoroso y que es desbordante. Y yo cuando leía esto, me estaba imaginando un vaso con un líquido que está en ebullición, que es rico al sabor y que se desborda. Pues es que la Trinidad es así, es que ese es como es la vida de la vida, y entonces es una vida que explota de amor. Cuando nosotros releemos el Génesis y la creación, no es más que una explosión del amor de Dios, de la Trinidad, esa fuerza amorosa que explota y se expande y tiene como fruto la creación. Bueno, pues nos dice también Hildegarda que el único Dios debe ser adorado en 3 personas de una misma esencia y gloria. Y dice ella, por eso yo tendré confianza y no borraré su nombre de mi corazón por toda la eternidad. Otra cosa que nos habla Hildegarda y que pocas veces lo pensamos, por lo menos yo, creer y pensar en la presencia real y activa de la Trinidad en nuestro ser y en nuestra vida. Y es que Dios, como hemos comentado muchas veces, no nos deja solos, a no ser que nosotros le queramos apartar. Pero es esa presencia real y activa de la Trinidad en nosotros, desde el bautismo. Desde el bautismo, la Trinidad habita en nosotros. Y para terminar, no puedo dejar de leeros el himno al Espíritu Santo que hace Hildegarda, porque nos explica muy bien quién es el Espíritu Santo, que tantas veces se dice el gran desconocido. Pues dice ella, oh fuego del Espíritu Paráclito, vida de la vida de toda criatura, santo eres tú que animas las formas, santo eres tú que lavas las heridas, santo eres tú que sanas los corazones, oh soplo de santidad, fuego de amor, gozo de las almas, vida de la vida. Bueno, pues, queridos oyentes, espero que esto os haya servido un poquito y nada, a meditar, aunque no a investigar en el sentido de querer ir más allá, pero sí en el de dejarnos abrazar y vivir en esta presencia de la Trinidad. Muchas gracias, Pilar. Pues nos ayuda mucho todo lo que nos dice, sobre todo pues a ir gustando este misterio de la Trinidad, que como nos dice Hildegarda, más que un conocimiento intelectual, pues debemos de tener este conocimiento contemplativo y gustoso. Bien, amigos, pues terminamos el programa de hoy con un responsorio precioso de alabanzas a la Trinidad de la Santa. Dice así:
Fuerza de la eternidad, todo lo ordenaste en tu corazón, cuando por tu palabra fue creado como tú lo quisiste y tu palabra se puso las vestiduras de la carne en aquella forma que fue tomada de Adán. Y así sus vestiduras fueron lavadas por el más grande dolor. Cuán grande es la bondad del Salvador, que liberó todo por su encarnación, y a esta la divinidad exhaló sin vínculo con el pecado. Y así sus vestiduras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y así sus vestiduras. Queridos amigos, terminamos el programa. Les recuerdo que les hemos acompañado Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno y que hemos visto a Hildegarda en este programa en concreto, su epistolario, comentarios a la regla de San Benito, a los evangelios, su explicación al credo atanasiano, su lengua secreta, además de algunos rasgos sobre su concepción de la Trinidad. Bien, ya saben, pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es, mujeresparahoy@radiomaria.es o a través de la página web de Radio María. Gracias, muchas gracias por su atención, amigos. Hasta el próximo programa. Acaban de escuchar Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.